Nos encontramos ante la más inquietante incógnita del descubrimiento de Roswell. ¿Realizó el ejército una autopsia alienígena? En este episodio examinaremos las pruebas y revelaremos la verdad. Roswell, la primera y la más controvertida conspiración sobre ovnis de la historia. La verdad ha estado envuelta en sombras hasta ahora. Por primera vez, ¿Estamos grabando? los famosos testigos presenciales de Roswell serán puestos a prueba. ¿Qué hacía en Roswell, en Nuevo México, en julio de 1947? El software de detección de mentiras más avanzado de la historia determinará la verdad definitiva. Hemos determinado que son falsos. Había 4 cuerpos y no eran humanos. ¿Se imaginan tener pruebas innegables de visitas de extraterrestres? ¿Cómo describiría la nave? Tenía forma de disco. Momento a momento surgirá la cronología del fenómeno. ¿Aparecerán también con ella las pruebas de que los extraterrestres aterrizaron por accidente? Esto hará reescribir los libros de historia. Esto nos cambiará para siempre. Roswell. Veredicto final. Día 9-10 de julio de 1947, 6 a.m. Roswell, Nuevo México. Como agente de policía, el sheriff de Roswell, George Wilcox, era uno de los testigos más fiables de lo que había sucedido durante los 9 días anteriores. Eso le convertía en una amenaza para el gobierno. No solo había visto los materiales, sino que había oído la historia del platillo volante que había caído. Era un cabo suelto que había que resolver. Y tenían que hacerle cambiar de opinión y silenciar su versión cuanto antes. El sheriff Wilcox se convirtió en un problema para el ejército. No era un subordinado directo y no dependía de ellos, sino que era un civil en el que la gente confiaba. Tenían que controlarle. Wilcox le contó a su familia lo que pasó después. En 1991, su nieta, Barbara Dagger, lo compartió con el mundo. Cuando ocurrió el incidente, la policía militar vino. No os podéis imaginar cómo le perseguían. Le dijeron a George que si alguno de nosotros hablaba del incidente o decíamos algo, que le matarían no solo a él, sino a toda la familia. ¿Amenazó el gobierno con acabar con la vida de un civil si contaba la verdad? Ahora, más de 7 décadas después del descubrimiento, el polígrafo con el software más avanzado podrá dar respuesta a esta pregunta tan polémica. Que le matarían no solo a él, sino a toda la familia. Nuestra inteligencia artificial observa un vídeo, analiza las microexpresiones en el rostro de una persona y la entonación de su voz y predice si la persona que aparece en el vídeo dice la verdad o no. ¿Demostrará este software de última generación qué horribles límites había llegado el gobierno para silenciar a un testigo y a su familia por un mito que nunca debía haberse hecho público? Es esencial que sepamos si es verdad. Si es verdad, sabremos hasta dónde estaba dispuesto a llegar el ejército para cubrir la historia. No estaban amenazando a un ranchero cualquiera, sino a la figura más poderosa y con autoridad de toda la ciudad. ¿Decía la verdad Barbara Dagger? Le dijeron a George que si alguno de nosotros hablaba del incidente o decíamos algo, que le matarían no solo a él, sino a toda la familia.
Verdadero. La IA lo confirmó. El sheriff Wilcox le contó que los agentes del gobierno estadounidense le habían amenazado de muerte. No es que quisiera que fuera verdad, porque es bastante triste pensar que hubo un momento en el que nuestro ejército amenazó a adultos y a niños con acabar con sus vidas de forma gráfica y les aterrorizaron. La historia del sheriff no era la única que intimidaba al gobierno, pero afirmaron que todas eran falsas. Todo el mundo en la ciudad de Roswell y los ranchos eran sospechosos de saber demasiado o de haber visto demasiado. Así que el ejército utilizó las medidas más extremas para evitar que hablaran o contaran sus experiencias. Día 9, 10 de julio de 1947, 7 a.m. Casa de Dan Dwyer, Roswell, Nuevo México. Dan Dwyer, un bombero de la ciudad, se encontraba en la lista del ejército de personas que debían silenciar. El 7 de julio, el sheriff Wilcox condujo a Dwyer al lugar de aterrizaje número 2, donde había visto la nave espacial y cuerpos de alienígenas. Miembros del ejército le echaron de allí, y así se ganó un puesto en su lista de objetivos. Dan Dwyer era un testigo clave, porque no era alguien que solo hubiera visto los escombros o el platillo volante, sino que también vio a los extraterrestres. Habló de gente pequeña, dijo que ya habían muerto. Esto lleva la historia a otro nivel. Y también significa que era la primera persona que habló de cómo el ejército intentó taparlo todo, cerrando la base, amenazando y utilizando prácticamente la brutalidad, empujando a la gente y diciéndoles: no habéis visto nada. Si lo contáis, iréis a la cárcel. También habló de un capitán pelirrojo que, según dijo, gritaba órdenes a la gente y profería todo tipo de amenazas. Es un auténtico villano en esta historia. Su hija de 12 años, Frankie Rowe, fue testigo de las terribles acciones que cometieron contra él 3 días después. Tenía una porra o un palo o algo así y se golpeaba en la mano. Y le dijo: ¿sabes que el desierto es muy grande? Podemos dejaros en la mitad del desierto y nadie encontraría vuestros cuerpos. Acabarás convertido en huesos y nadie sabrá lo que te ha pasado. ¿Qué mejor forma de captar la atención de una madre o un padre que decir: vamos a matar a tus hijos? Era una amenaza verdaderamente inquietante. ¿Pero era verdad? ¿Por qué iba una niña a inventarse una historia así? No le interesaría. Eso sí que es impactante. ¿Amenazar con acabar con la vida de alguien? Venga ya. Dijo: acabarás convertido en huesos y nadie sabrá lo que te ha pasado. Falso. La IA sugirió que la afirmación de Rowe de que su padre recibiera amenazas de muerte era mentira. Dijo: acabarás convertido en huesos y nadie sabrá lo que te ha pasado. Pero entonces, ¿qué implica esto para el resto del testimonio de Frankie Rowe? ¿Mentía cuando dijo que el ejército fue a su casa? Sé lo que pasó. Sé que fue real, que las amenazas eran reales. Verdadero. No mentía. El ejército fue a su casa a hablar con su padre. La memoria puede jugar malas pasadas, sobre todo a la gente joven. Sabemos que psicológicamente, cuando se produce una experiencia traumática o impactante, la memoria puede verse afectada. Aunque las afirmaciones de Frankie Rowe sobre la experiencia de su padre parecían ser poco fiables, la versión del testigo número 1 de Roswell, Mac Brazel, no lo era. Día 9, 10 de julio de 1947, 7:45 a.m.
base aérea del ejército en Roswell, Nuevo México. Era el tercer día que el ejército tenía retenido al ranchero. Le retuvieron y no le dieron comida ni agua. Le hacían las mismas preguntas una y otra vez. Su misión era conseguir que se retractara totalmente de la historia del platillo volante, que él sabía que era verdad. Le metieron en una habitación y no le dejaban salir. Le dijeron que se callara porque era importante para nuestro país, que un buen patriota lo haría. Estaba muy desanimado y enfadado por cómo le habían tratado. No tengo ninguna duda de que las técnicas que usaron con Mac Brazel las habían aprendido en la última guerra. La única diferencia era que esta vez se enfrentaban a uno de los suyos, a un ciudadano estadounidense. Día 9, 10 de julio de 1947, 8 a.m. Emisora de radio KGFL, Roswell, Nuevo México. Habían pasado 4 días desde que Mac Brazel le había hablado al reportero Frank Joyce y a su jefe, George Roberts, sobre los restos extraterrestres que había encontrado en su rancho. Ya habían hecho la entrevista. Los periodistas tenían la exclusiva del siglo, la historia de toda una vida. Y si se publicaba, al gobierno se le acabaría el juego. El ejército tenía que censurar a la prensa, porque si la historia salía de Roswell, llegaría a todo el mundo en cuestión de minutos. La entrevista a Mac Brazel revelaría al mundo que un platillo volante había aterrizado en Roswell. Es lo que ocurriría, a menos que alguien lo impidiera. Día 9, 10 de julio de 1947, 8 a.m. Emisora de radio KGFL, Roswell, Nuevo México. Si los locutores de la KGFL emitían el testimonio de Mac Brazel, se produciría un choque cultural inmediato. Anunciaría al mundo que se habían encontrado restos de una nave alienígena. La entrevista de Mac Brazel dejó perfectamente claro que no se trataba de un globo meteorológico. Decía que los escombros no se parecían a nada de este planeta. El copropietario de la emisora, George Roberts, discutía con el reportero Frank Joyce sobre qué hacer con la entrevista, cuando, según afirmaron, recibieron una llamada amenazadora. Alguien de Washington nos llamó y dijo: creo que sabemos que tiene cierta información. Queremos asegurarle que si la publica sería muy posible que su licencia pueda estar en peligro. Así que recibió una llamada de Washington. Sí. De repente, se encontró en una encrucijada. Podían quitarle la licencia para emitir por la radio. Era su sustento de vida. Sin ella no tendría trabajo y se acababa el juego. Así que se encontró con que se lo jugaban todo y se dieron cuenta de que no podían seguir adelante. Si la afirmación de George Roberts era cierta, el gobierno había empezado a utilizar tácticas más crueles. Esto demostrará sin ninguna duda que sí, el gobierno intervino y sí, intentaron impedir que la historia saliera a la luz. Queremos asegurarle que si la publica será muy posible que su licencia pueda estar en peligro. Verdadero. El polígrafo predijo que la afirmación de Roberts era verdad y las implicaciones eran serias. La idea de que Washington llamara y amenazara a una fuente de noticias solo porque iban a publicar una historia es algo inaudito. Demuestra una vez más
cómo de extremas fueron las medidas que el ejército y el gobierno llevaron a cabo para contener y silenciar a la prensa. No conocemos la identidad de la persona que llamó, pero era alguien de arriba. Alguien que seguro tendría contacto directo y personal con el presidente Truman y que actuaba bajo las órdenes del presidente. No fue un capricho repentino. ¿Le obligarían a cerrar la radio? Sí, exactamente. ¿Tomaron medidas drásticas? Bueno, no diría que fue así, pero sí que nos preocupamos. La grabación de la entrevista de Mac Brazel continúa oculta hoy en día. Sigue siendo una de las piezas perdidas más buscadas del puzzle de Roswell. Es una gran ironía. Estaban a las puertas de la mayor historia de todos los tiempos y les amenazaban con que no volvieran a contar más historias. ...10 de julio de 1947, 9 a.m., base aérea del ejército en Roswell, Nuevo México. Con todo lo que había visto, Brazel seguía siendo un peligro para el gobierno. Así que le encerraron bajo llave en la base aérea del ejército en Roswell. No iban a dejar que se fuera de la base hasta que se aseguraran de que obedeciera. Para tener control sobre él, sometieron a Mac a distintas tácticas perturbadoras para alterar su mente y conseguir que se viniera abajo. La privación del sueño es un famoso método de tortura y una técnica extremadamente efectiva. Consigue que una persona sana, con carácter fuerte y decidida, cambie por completo y se vuelva una persona confundida, desorientada y finalmente obediente. Con Mac Brazel completamente derrumbado, le pidieron que llamara al reportero de la KGFL que le había entrevistado, Frank Joyce. Recibí otra llamada y era Brazel, que tenía una voz muy nítida y me dijo alto y claro: ¿te acuerdas de la historia? Pues no es toda la verdad. Quería volver y hablar conmigo, así que le dije que vale, que volviera a la emisora. Mac se ofreció a hacer una nueva entrevista. ¿Mantendrá su versión de haber visto un platillo volante caído? Si lo hiciera, estaría desafiando a sus captores. Día 9, 10 de julio de 1947, 9:30 am. Mac Brazel se dirigió a la emisora de radio KGFL para dar de nuevo su testimonio sobre lo que había visto. Pero el hombre que caminaba por aquella calle no se parecía en nada al vecino que Marianne Strickland conocía desde hacía años. Vi como 2 hombres del ejército escoltaban a Mac. No sé si estaba esposado o no. Todos los vecinos estaban escandalizados con que el ejército tratara así a la gente. 2 hombres rodearon y escoltaron a Mac, que se encontraba cansado y con el espíritu roto. Estaba pálido, desaliñado, y parecía que no entendía qué estaba pasando. Vi como 2 hombres del ejército escoltaban a Mac. Esta afirmación es muy importante porque, si es verdad, demostrará que sí. Mac fue retenido por el ejército y coincide con lo que describió como una investigación. Todos los vecinos estaban escandalizados con que el ejército tratara así a la gente. Verdadero. Según el polígrafo, la versión de Marianne es cierta. Esto es genial, porque tenemos un tercero que fue testigo y podría corroborar lo que decía Mac. Es horrible.
Pero sigo intentando averiguar cuál es el motivo por el que le llevaron escoltado a la ciudad. ¿Fue para advertir a otros y que él fuera un ejemplo? Le mostraron y decían, oíd, esto es lo que os pasará si no hacéis lo que os digamos. Día 9, 10 de julio de 1947, 11:30 m. Mac Brassel se dirigió a KGFL para hablar con el reportero Frank Joyce. Por fin, Mac iba a dar una entrevista en directo sobre todo el incidente. Joyce pensaba que iba a conseguir la historia del siglo y que iba a conseguirla de la misma persona que lo había empezado todo. Estaba listo el primer testigo del incidente de Roswell para revelarle al mundo lo que había visto. ¿Contará la verdad sobre el increíble misterio que se había estrellado en el desierto? Cuando empezaron la entrevista en directo, parecía que todo el mundo en Roswell la estaba escuchando. Lo que salió de la boca de Mac es lo que le había dicho el gobierno, que un globo meteorológico se había estrellado en su rancho y solo eso. El sueño de Frank se rompió. Le dije, pero esto no se parece en nada o es completamente distinto a la historia que me contaste el otro día. Saber qué dice el polígrafo sobre esto sería fascinante, porque corroboraría la versión de Frank, que afirmaba que el gobierno había obligado a Mac a cambiar la historia. Frank Joyce siempre fue una figura central en esta historia, porque fue él quien recogió la información y era la voz de la gente. Sabía que pasaba algo. Pero esto no se parece en nada o es completamente distinto a la historia que me contaste el otro día. Verdadero. El polígrafo predijo que la afirmación de Frank Joyce es cierta. Me alegra mucho oír que es verdad, porque Frank era un personaje neutral en el incidente Roswell y teníamos que confiar en él. Necesitábamos su credibilidad porque fue una de las primeras personas a las que acudió Mac. Llegados a este punto, estaba claro que había gato encerrado. Por fin, Mac Brassel había mordido el anzuelo. El gobierno consiguió controlar la narrativa y cambiar la historia de lo que había pasado. Eso es lo que parecía, hasta que Mac y Joyce compartieron un momento privado cuando el programa dejó de estar en directo. Cuando se terminó la entrevista y estaban recogiendo, Frank se acercó a Mac y le dijo, oye, ¿y qué pasa con los hombres pequeños y verdes de los que hablaste en la otra entrevista? Y entonces él respondió, sí, pero no eran verdes. Eso indicaba que admitía haber visto los cuerpos y que estaba frustrado porque el ejército no le permitía admitirlo. El testimonio de Frank Joyce era mucho más arriesgado que el de cualquier otra persona porque se trataba de un reportero de renombre. Y entonces él respondió, sí, pero no eran verdes. Si esta historia resulta ser verdad, significará que no estamos solos y que sí ocurrió algo en Roswell. Y entonces él respondió, sí, pero no eran verdes. Verdadero. Esto también era verdad. Y la confirmación subrayaba el hecho de que Mac Brassel creía que si decía la verdad públicamente ponía en riesgo su vida. Mac Brassel se aseguró de que Frank Joyce supiera la verdad y de que pudiera escuchar su palabra. Aunque había cambiado su historia por la versión de los hechos del gobierno, el calvario de Mac Brassel no había terminado.
volvió a la celda, donde el gobierno continuó bombardeándole para intentar tapar la verdad. Día 9, 10 de julio de 1947, 12 p.m. Radio El Paso, Texas. Poco después de la entrevista de Mac Brazel, una emisora de radio en El Paso, Texas, invitó al general Roger Ramey. Ramey era el comandante del ejército responsable de descartar el informe que admitía el aterrizaje de un platillo volante. Elaboró la explicación inicial del globo meteorológico y su trabajo era taparlo todo y hacer que desapareciera, como si nunca hubiera pasado. Le entrevistaron en un programa de radio de El Paso y el general Ramey reafirmó la explicación del globo, intentando no poner el foco en Roswell. Entonces el presentador le dijo: «Pero eso no explica los platillos volantes que se han visto por todo el país. ¿No es cierto que se han visto en todos los estados de Estados Unidos?» Y el general Ramey respondió: «Cierto, menos en Kansas, que es un estado muy seco». Era la primera vez que ridiculizaban el asunto. En otras palabras, la gente que bebía demasiado veía cosas así. Todos los esfuerzos del gobierno estaban dando resultados. La situación hizo que el presentador de radio, Frank Joyce, se preguntara qué podía hacer, si es que podía hacer algo. Públicamente, Frank Joyce no decía nada, pero detrás de las cámaras era un reportero que buscaba pruebas, hacía preguntas y hablaba con la gente. Para asegurar el silencio de Frank Joyce, no volvieron a amenazarle, sino que hicieron algo muy típico por aquel entonces. El ejército hizo que ingresara en un hospital psiquiátrico en Texas durante un año entero. Hablamos de una época en la que hacían lobotomías y tratamientos de descargas eléctricas. Así mancharían de forma permanente su reputación y se aseguraban de desacreditarle. Con Joyce fuera del mapa, el rumor sobre el supuesto incidente con el platillo volante murió oficialmente tan rápido como había nacido. El ejército consiguió silenciar a todos los involucrados. El ejército, los civiles, la prensa y a todo el mundo consiguieron acallar la historia más grande del milenio. O eso era lo que pensaban. Día 9, 10 de julio de 1947, 2 p.m. Base aérea del ejército en Roswell, Nuevo México. Tras ser el cabeza de turco de la tapadera del gobierno, el oficial de inteligencia Jesse Marcel volvió a Roswell. Estaba decidido a descubrir la verdad sobre lo que había ocurrido y limpiar su nombre. Jesse Marcel se encontraba en una situación extraña. Él fue al lugar del aterrizaje, tocó los escombros con sus manos y se dio cuenta de inmediato de que era algo distinto. Quizás, y lo más probable, es que fueran restos extraterrestres. Sin embargo, ahí estaba pagando el pato. Para colmo, cuando Marcel estaba en Texas, el capitán Sheridan Gavitt, un oficial de nivel inferior, rellenó un informe que corroboraba la historia del globo meteorológico. Marcel intentó presionar y dijo: «Eso no es lo que pasó. Quiero que lo reescribas y cuentes la verdadera historia». A eso Gavitt respondió: «Si no te gusta, habla con Washington». El comandante Marcel estaba atado de pies y manos, pero según su hijo, se negó a admitir la visión del ejército.
Tenía la sensación de que había algo raro en aquello. No era algo común, como decían ellos, como un globo meteorológico. Para mí, los Marcel son el centro de toda la historia de Roswell. Y cualquier indicador que pudiera corroborar las declaraciones de los Marcel se sumará a la credibilidad y a los testimonios que tenemos de este incidente. ¿Su padre no creía que fuera un globo meteorológico o un radar? Nunca lo creyó. Verdadero. Jesse Marcel Jr. decía la verdad sobre su padre. Me alegra oír que se ha visto que es verdad, porque es otro detalle más sobre el testimonio coherente de Jesse Marcel. ¿Alguna vez sugirió que no debían hablar de ello? ¿Hubo alguna discusión sobre lo que se dijo en la base y que no se podía hablar de ello en esos primeros días? No lo recuerdo exactamente, pero creo que se suponía. Se ha acabado, no hables más del tema. 3 meses después del incidente de Roswell, trasladaron a Marcel a Washington. Ascendieron a Jesse Marcel. Le dieron un puesto de especialista en inteligencia en el que estudiaría qué hacían los soviéticos con relación al desarrollo de su propio programa nuclear. Había pagado el pato, pero le necesitaban de su parte y en el sistema. Jesse era un militar estricto. Era soldado profesional, así que tenía que seguir las órdenes y hacer lo que le dijeran sus superiores. Por suerte para quienes buscaban la verdad, había un testigo clave que no tenía que ser fiel al ejército. Día 9, 10 de julio de 1947, 2:20 p.m. Club Social Militar, base aérea del ejército en Roswell. Habían pasado 24 horas desde que Glenn Dennis, funerario de Roswell, había visto algo extraño cuando visitaba la base. Entonces regresó al hangar 84 porque estaba preocupado por una amiga enfermera que trabajaba en el hospital militar. La amiga de Glenn Dennis le invitó a volver a la base para que comieran juntos. Dijo que había algo muy importante que quería contarle. Esta es la declaración más impactante de Glenn Dennis sobre por qué se intentaba ocultar el incidente de Roswell. Parecía como si estuviera muerta en vida. Me dijo, no te vas a creer lo que ha pasado. Nunca he visto algo tan espantoso. Yo le dije, bueno, eres enfermera. Cuando estás trabajando tienes que ver muchas cosas. Tendrías que acostumbrarte. Y ella me respondió, no, no es nada de eso. Las palabras que salieron de su boca dejaron a Dennis totalmente atónito. Dijo que era algo que nadie había visto antes. Club Social Militar, base aérea del ejército en Roswell. 48 horas después de que le expulsaran del hangar 84, Glenn Dennis volvió a la base aérea. Quería hablar con una amiga, una enfermera que trabajaba en el hospital militar del hangar. Compartieron una conversación que Dennis recordó y que dejó estupefactos a los conspiracionistas que llevaban intentando demostrar esta teoría durante casi 30 años. No había nadie a nuestro alrededor porque teníamos una mesa apartada en el club social donde estábamos solos. Ella esperaba que no nos oyera nadie. Glenn lleva décadas hablando de lo que vio. Y por supuesto su testimonio ha sido desacreditado y descartado por los expertos. Me dijo, tienes que hacer un juramento sagrado de que no mencionarás mi nombre ni nada. Podrías meterme en un gran lío. Lo que voy a contarte no sabes de dónde lo has oído, ya sabes. Le dije, ¿qué quieres decir con un juramento sagrado? Me dijo, como cortarte un brazo. Eso es lo que me dijo. Glenn le preguntó a la enfermera, ¿qué ocurre? ¿Qué has visto? Pero dijo que estaba demasiado asustada para verbalizar algo. Miraba a su alrededor, preocupada porque alguien oyera lo que iba a decirle. 24 horas antes. Lo que pasó
es que había ido a otra sala para coger materiales. Allí había 2 médicos que supuestamente estaban realizando una autopsia preliminar a los cuerpos. Los médicos le dijeron que no iba a ir a ninguna parte, que tenía que ayudarles. Ella dijo que nunca en su vida había olido algo tan horrible. Dijo que era lo más espantoso y horrible que había visto. Que el olor era casi insoportable. El testimonio de Glenn sobre la enfermera afirmaba que había un hedor horrible que venía de los cuerpos y que los trabajadores se pusieron malos. Salían al pasillo y volvían a sus tareas y a terminar su trabajo. El testimonio de esta enfermera es de vital importancia, porque tenemos a alguien que habría sido testigo de una auténtica autopsia. Eso significa que hubo muertos en el choque de la nave y las descripciones de los seres no eran humanas. El gobierno tenía en su poder seres extraterrestres. Dijo que era algo que nadie había visto antes. La autopsia alienígena de Roswell siempre ha sido una de las partes más polémicas de la historia de Roswell. Y el motivo por el que muchos escépticos creían que el testimonio de Glenn Dennis era falso. De las muchas historias de los testigos de Roswell, esta ha sido quizás la que menos se ha creído. Si el testimonio es totalmente cierto, entonces entramos en territorio desconocido. Nos encontramos en una situación en la que se ha validado, sin duda, la parte más extrema de la historia. Dijo que era algo que nadie había visto antes. Allí había 2 médicos que supuestamente estaban realizando una autopsia preliminar a los cuerpos. Dijo que había 3 cuerpos y que 2 estaban destrozados. ¿Se podía confiar en este testimonio? 2 estaban destrozados. Verdadero. Según la IA, Glenn Dennis decía la verdad. Nunca se ha visto algo así. Voy a tardar en hacerme a la idea. Es fascinante. Dijo que había visto 3 cuerpos. Es muy difícil encontrar palabras para reaccionar a esto ahora mismo. Tenemos un testimonio válido de que se realizó una autopsia alienígena y de que examinaron los cuerpos. Es el primer caso y, sin duda, el que más evidencia tiene de que sí ocurrió. El testimonio era cierto. Pero ¿significa esto que también era cierta la terrorífica descripción de cómo eran las criaturas? Me dijo, no vas a creerlo, pero he hecho un diagrama. Gerald Anderson, Elésar Benavides, Pappy Henderson y otros muchos testigos del incidente de Roswell afirmaron haber visto a los extraterrestres. Tenían 4 dedos. Pero la misteriosa enfermera del Hangar 84 compartió con su amigo Glenn Dennis la descripción más detallada de todas, con un boceto basado en la autopsia en la que le obligaron a participar. Dibujó un diagrama de la cabeza. Dibujó un diagrama de los brazos y las manos en la parte de atrás de una libreta, porque todas las enfermeras llevaban una libreta. Dibujó un diagrama de un brazo porque dijo que la anatomía desde el hombro hasta aquí era muy corta, que el brazo era más largo por aquí y tenía 4 dedos. No tenían pulgares, solo 4 dedos.
Las manos eran pequeñas, alargadas y muy frágiles. Dijo que la cabeza era mucho más grande que el cuerpo y que estaba desproporcionada con el tamaño del cuerpo y la cabeza. Los ojos eran muy grandes y rasgados. Dijo que lo más impresionante de sus cráneos era que no eran como los nuestros. Eran como los de un bebé recién nacido, un poco flexibles, y los médicos podían moverlo porque no era un cráneo duro. Si estas afirmaciones sobre lo que vio la enfermera también son ciertas, se verificarán de una vez por todas las descripciones de los alienígenas que nos visitaron. Quiero saber cómo son los seres de otro planeta. Dijo que la cabeza era mucho más grande que el cuerpo y que estaba desproporcionada con el tamaño del cuerpo y la cabeza. Verdadero. El polígrafo afirmó que Glenn Dennis decía la verdad. Y esto tiene muchas repercusiones. Esto es impresionante. Ahora sabemos cómo son los seres de otro planeta. Creo que fue muy peligroso para la enfermera compartir con Glenn Dennis lo que había visto. La enfermera habló y el gobierno se dedicaba a vigilarlo todo, observar y escuchar quién le decía qué a quién. La operación del gobierno en Roswell continuó durante meses después del accidente. Y las secuelas de esta actividad continúan resonando en la zona hasta hoy. En Roswell hay cierta desconfianza. Amenazaron y silenciaron a la gente. Censuraron a la prensa. Y hay cierta paranoia con quién está espiándoles y quién informa a quién. Cuando tienes un secreto tan grande como el de Roswell, el secreto no será siempre un secreto. En el próximo episodio de Roswell, Veredicto Final, hablaremos del mayor misterio alienígena que ha durado 70 años. A pesar de que el gobierno afirme que está resuelto. ¿Estamos a punto de descubrir toda la verdad sobre los visitantes extraterrestres? Pero estas afirmaciones también demostrarán que queda mucho por descubrir.